el verso 2. Seguimos con el significado. Vale, como se afirmó antes, Dharmasya apavargasya narto artayo pakalpate, la religión existe para alcanzar la emancipación y no para conseguir pan. A veces la sociedad humana manufactura algún supuesto sistema de religión encaminado a lograr el progreso material, pero eso está lejos del objetivo del Dharma verdadero. Religión significa comprender las leyes de Dios, ya que la ejecución correcta de estas leyes lo conduce a uno finalmente fuera del enredo material. Ese es el verdadero propósito de la religión. Desafortunadamente, la gente adopta la religión para prosperar materialmente. Y esto debido es atyahara, o sea, un deseo excesivo para alcanzar esa prosperidad. Sin embargo, la verdadera religión educa a la gente para que esté satisfecha con lo indispensable en la vida mientras cultiva conciencia de Krishna. Aunque necesitamos el desarrollo económico, la verdadera religión lo permite únicamente para que provea lo más indispensable de la existencia material, jivasya tattva jigyasa. El verdadero propósito de la vida es preguntar sobre la verdad absoluta. Sin nuestro esfuerzo, prayasa, no es para preguntar acerca de la verdad absoluta, únicamente incrementaremos el esfuerzo por satisfacer mis necesidades artificiales. El aspirante espiritual debe evitar el esfuerzo mundano, o sea, todo eso es sobre prayasa. All right. So, comentarios, dudas. Gurudev, creo que habíamos hablado como toda la clase pasada de Prayasa y me parece a mí que íbamos a arrancar con Prayalpa hoy, o no, estoy equivocado No, yo. pero esto no lo hemos leído, ¿eh? Ah, este pedacito. Que ahí No. Govindananda tiene la manito arriba. Bien, que nos salva del, ¿cómo se dice? Pues a ver, adelante. Hoy tampoco con Maharaj, ya. no estoy cocinando. La parte dice que la Prabhupada habla de que desafortunadamente la gente adopta la religión para prosperar materialmente. No sé si eso se da acá en Occidente o específicamente en India, que veo que muchas veces adoran otros semidioses para utilizan el Dharma, o sea, la religión para pedir cosas, o mujeres para quedar embarazadas, o buen esposo, etc. No sé si eso es específicamente esa parte, que no lo veo yo en Occidente, por lo menos. ¿Qué opinas? ¿Eh? O no tienes ni idea. Seguramente alguna idea tendremos, ¿no? No, no. A ver, respuestas. Yo no soy el único que puede responder a eso. ¿No? Desafortunadamente la gente adopta la religión para prosperar materialmente. Y eso es debido a atyahara, o sea, un deseo excesivo para alcanzar esa prosperidad. Tenemos sánscritos, sabemos Dharma, Artha, Kama, Moksha, ¿no? Esas son las secuencias. Empieza con Dharma, que es la religión o práctica religiosa que nos conduce a Artha, desarrollo económico, lo cual luego llega a Kama, o sea, satisfacer los deseos, y en algunos casos quizás llegamos a Moksha. Pero la pregunta es esa, que si esto se refiere específicamente a Oriente, Occidente o qué. Gurudev, Yeah.
Si me permite, para ver ahí, yo creo que es en realidad en todo el mundo, según lo que veo por el tema, por ejemplo, está la Iglesia Universal, donde se ve a esta gente que es un tremendo cómo recaudan dinero y vendiéndole a la gente un montón que con este paño que usó Jesús para limpiarse la cara, que uno se va a liberar de todo. Entonces eso sale tantos dólares, la gente tiene que pagar y pagar y pagar. Y así en un montón de religiones donde se ve que están haciendo eso, ¿no? Están mezclando el tema del Dharma para juntar dinero y no se sacian nunca, y el pastor tiene un auto tremendo y la gente va y deja plata, y se hace, ¿no? Puede ser también ¡Qué ese envidia para... tienes del pastor! ¿Qué pasa? Yo no he visto muchos pastores con un auto tremendo, quizás en Carlos Paz, no sé, ¿eh? Sí, Pero bueno, algo tiene que ver, pero no creo que Prabhupada se refiera a eso, ¿eh? Porque eso es un aspecto que no sé. Sí, puede que sí, también que vamos a llamarlo el clérigo, ¿no? Es el clérigo, el conjunto de los que son, qué sé yo, sacerdotes, obispos en la Iglesia Católica o los sannyasis en la cultura Vaishnava o no Vaishnava, que acumulan también mucho dinero a veces, ¿no? Son millonarios y los pobres grihastas están con la miseria, que no tienen ni un auto que funciona. O sea, a ver, se refiere a eso quizás también, pero yo creo que se refiere más a la gente en general que va a la iglesia o al templo o a donde sea para a través de la vida religiosa tener como la bendición de Dios, como él menciona, conseguía pan, ¿no? Por favor, danos nuestro pan de cada día. Es como la oración. O sea, el primer interés es que económicamente que me vaya bien la cosa para que mi familia tiene para comer. Y si supuestamente Dios provee a todos, pues hay que estar en una buena relación con Él para que me provea, porque si no, me va a faltar. En la India es especialmente como ahí tenemos Karma Kanda. O sea, Occidente es un poco más burro, no tienen mucho conocimiento, solamente tienen quizás esa idea. Pero en la India lo tienen mucho más, como está en los Vedas, para conseguir una cosa específica, hay un sacrificio específico, hay un semidios específico, o incluso si no es un semidios, pues sí, pero la religión en ese sentido incluye la adoración de los semidioses, pero incluso si fuera no así, si es ¿cómo se dice? La filosofía o el concepto monoteísta, que solamente está Dios como Señor Supremo, aún así, normalmente se ve como el proveedor, ¿no? de mis necesidades. Eso es otro aspecto. Que luego la iglesia en sí también usa ser representantes de Dios para conseguir donaciones, eso ya es otra cosa. Creo que son dos cosas diferentes, pero obviamente vinculadas. A ver, había una mano arriba, pero ya se ha ido, de Ladini. ¿Qué opinas, Vishnurata? Ahora, otra vez está la mano. ahí, sí, está Bueno, la como misma. respondo a lo que dijiste Sí. sobre los pastores o los sacerdotes. Em, a ver. No, ahí me queda como muchísimo más claro. Me abre un poquito más también a ver lo otro que, no, que dice usted, la gente en general, es verdad, también. Sí, gracias, Urde. Sí, bueno, la línea nos habla de la gente en Uruguay que quizás es diferente. A ver. Hare Krishna, Gurudev. No, acá en Uruguay hay muchísimo ateísmo, pero en general la gente recurre a santos y siempre es en base a conseguir algo material. Sí.
siempre, incluso lo promueven así los sacerdotes o los grupos como que él nombraba Vishmurata, que promueven como que uno debe de aspirar a tener un muy buen pasar y superar y éxito y todo ese tipo de cosas. Como que está muy, muy arraigado eso de que la religión es como para conseguir cosas materiales. Sí, eso es universal, o sea, no es limitado ni a la India ni a Occidente. Lo que dijo Vishnuvarata es cierto. Eso es algo en todas partes, es lo mismo, porque estamos en el mundo material y poca gente realmente aspira a lo que Prabhupada ahí llama emancipación, que es lo mismo que liberación o moksha. Y lo mismo se describe, ahora me viene a la mente en el Chaitanya Charitamrita. A ver si lo puedo rápidamente. Si alguien quiere decir algo mientras que busco lo que quiero decir. O alguna opinión más. Ladini, sigue. ¿O no, la mano es nueva o ya? No, gracias Gurudev, con lo que usted explicó. Hay que bajar la mano si no uno se confunde. Sí, lógico, no sé si la tengo levantada. Está Okay. levantada ya. Ahora, ahí está, fuera. Bien, pues nada, yo estoy buscando a ver si alguien quiere intervenir. Mientras tanto, ¿otra opinión más o alguna duda o qué sé yo? Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Hare Krishna, María Victoria, háblanos de Rosario. ¿Qué piensa la gente ahí? Que es diferente quizás. No, es muy parecido. es es el universal. mismo Kali Yuga. Maharaj en el Bhagavad Gita dice que uno de los tipos de personas que se acercan a Krishna son los que quieren riquezas materiales. Sí. Entonces se acercan con un propósito, pero después ese propósito puede cambiar. También, sí. ¿Cómo es? Akama sarvakamo va mokshakama udaradi tivrenya bhakti yogena ayayeta purusham param. O sea, vienen los akama, que son los yogis y gyanis que no tienen deseos materiales y quieren, o más bien devotos. Akama, sarvakama. Sarvakama son eso lo que dices, que se acercan a Krishna, a Dios, para conseguir todo tipo de beneficios materiales. Y en todos los casos, o los que sí realmente quieren alcanzar moksha, mokshakama, udaradi, pero en todos los casos se recomienda tivrena bhakti yogena, que significa llevar a cabo servicio devocional. Tivrena es con determinación, o sea, no wishy-washy, no los tibios, sino realmente con la idea de conseguir lo que uno se propone. Pero la idea es que porque se acercan a Krishna, con el tiempo se purifican y olvidarán esos deseos materiales y se vuelven devotos. Eso es como lo que el Bhagavatam quiere decir. O sea, en todo caso, cuando alguien está todavía muy apegado a las cosas materiales, no hay que como desanimar necesariamente a esa persona, sino decir, vale, ¿no? Ahora tú acércate a Krishna, y simultáneamente uno puede indicar que no es lo más elevado, pero tampoco hay que criticar necesariamente. Si alguien está en ese nivel y no puede ir más allá, mejor es que vaya a donde Krishna en vez de ir a un semidios. Eso es principalmente la idea. A ver. Entonces, ¿qué más? Porque yo estoy todavía en la búsqueda aquí, que es María Lila. Akshaya Baladeva y consorte. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Hare Krishna. Quería una pregunta y medio que usted la respondió recién, porque la gente, cuando alguien
se acerca a Krishna, aunque no es la intención, los beneficios materiales, si la persona tiene todavía obviamente deseos materiales, ¿a quién debe recurrir? Me parece que usted respondió algo de eso. A ver, tienes que repetirlo, porque estoy con la... Ok, bueno. para aclararlo Sí, me más. parece que usted recién estuvo hablando del tema, que muchas veces una persona se acerca a Krishna, ¿no? Y bueno, entiende que no hay que acercarse a Krishna para que lo satisfaga materialmente, sino espiritualmente, pero a la vez, en la circunstancia que está la persona, tiene todavía deseos materiales y necesidades Claro. materiales. Entonces, bueno, el devoto, ¿qué hace? Pues eso es como Krishna también menciona, no desanimar necesariamente a las personas diciéndoles, ¿no?, que eres un inútil, te vas al infierno, olvida todo esto y no, porque la gente no puede, a lo mejor no puede más. Pero ya el hecho que si uno se acerca a Krishna y ya está la esperanza que cuando entienden más cosas, pues que van a cambiar un poco la meta que tienen así puesta. Pues aquí ahora tengo o sea, Chaitanya Mahaprabhu habla a Rupa Goswami y le habla como en términos muy generales de los diferentes tipos de entidades vivientes que hay, especialmente los seres humanos. Que de entre los seres humanos se considera civilizados a aquellos que siguen los principios védicos. O sea, ahí incluimos estos que adoran, o sea, que llevan a cabo Dharma con un propósito material. Para casi la mitad de ellos, todo se queda en palabras. Eso también es tanto Occidente como, ¿no?, o sea, en la India o en Sudamérica o en España, donde sea, se queda en palabras, pues cometen todo tipo de actividades pecaminosas en contra de esos principios. O sea, alguien dice que sí, yo creo en Dios, o como se dice a veces en España, soy creyente pero no practicante. ¿Suena eso? También los hay ahí. Yo creo en Dios, pero no me pidas algo más que también no sea muy serio en la práctica. O sea, y a veces piensan, solamente por creer ya es suficiente, ya estoy a salvo, ¿no? Es una idea que la gente tiene. Tú tienes que tener fe en Jesús y con eso ya estás salvado. O sea, nada nuevo. Chaitanya Mahaprabhu dice que de esos hay muchos, la mitad, casi la mitad, eso hace 500 años, o sea, hoy día será más de la mitad. Y a esa gente no les importan los principios regulativos. Eso sí está claro, porque, o sea, no son estrictos de ninguna manera. De entre los seguidores del conocimiento védico, la mayoría siguen el proceso de las actividades fruitivas y hacen diferencia entre buenas obras y malas obras. O sea, eso también es típico cristiano, ¿no? Las buenas obras dan un buen resultado y hay que evitar las malas obras para no sufrir. Y de entre muchos de esos trabajadores fruitivos sinceros, tal vez uno sea realmente un sabio. O sea, ya llega a contemplar que la religión, la práctica del Dharma y todo eso tiene un propósito superior. O sea, hay pocos. Y de entre muchos millones de estos sabios, tal vez uno esté realmente liberado, mukta. O sea, Prabhupada habla de esto, que en un sentido el Dharma tiene como... O sea, la religión Dharma existe para alcanzar la emancipación, que es ese mukti o moksha, y no para lo otro, que es actividad fruitiva, para conseguir pan.
Pero la tendencia es, incluso, bueno, aquí estamos hablando de personas que realmente siguen un sistema que está en los shastras, o en las escrituras védicas, o otras escrituras, pero a veces incluso, como él dice, la gente se inventa, se manufactura algún supuesto sistema religioso, que simplemente tiene como propósito el progreso material. Pero obviamente eso está lejos del verdadero objetivo del Dharma. O sea, y luego habla de la verdadera religión o el verdadero Dharma, que significa educar a la gente, o sea, aprender, saber, a aceptar como verdad, que uno debe estar satisfecho con lo indispensable en la vida mientras cultivamos conciencia de Krishna. Ahí estamos de nuevo con ese, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que para cada persona será diferente? No es que mi mínimo es también el mínimo de mi vecino necesariamente. Pero cada uno tiene que ser honesto para ver qué es realmente que me hace falta y lo que es que sobra. Y todo lo que sobra, en un sentido, es un impedimento en el cultivo de conciencia de Krishna. Como él dice aquí, sí se necesita el desarrollo económico, pero la verdadera religión, o sea, el auténtico Dharma, permite únicamente esto para tenerlo indispensable para la existencia material. Y todo lo que es más es prayasa o atyahara, que va junto todavía en esa explicación, que con esto termina. O sea, el aspirante espiritual debe evitar ese prayasa o atyahara. Eso es como la conclusión. Si no, se vuelve, si es demasiado, como el verso dice, destruye el servicio devocional. ¿Qué más sobre esto? ¿Algo más? Si no, sí, llegamos al siguiente párrafo, que es algo más difícil aún, prajalpa. Hablar innecesariamente, que ya es un tema que podemos hablar mucho sobre esto, y cada uno tendrá su experiencia diaria, ¿verdad? Gurudev, Pati Prana tiene la mano levantada. Prana Devidasi. Ya mi memoria es tan corta, no me recuerdo de dónde viene. Hare Krishna, México. Maharaj. Sí, desde México le escucho. México. Si ves, algo de memoria todavía queda. Pues adelante. Muchas gracias, Maharaj, mis reverencias. Antes de que termine este párrafo, aquí dice que el aspirante espiritual debe evitar el esfuerzo mundano. Me gustaría si puede profundizar un poco en este punto, porque he observado que a veces en conciencia de Krishna se evita el esfuerzo, pero el esfuerzo en general. Y aquí especifica el esfuerzo mundano. El esfuerzo no se debe evitar. Esto, un vago, perezosos, esto sí es otro impedimento en el servicio devocional, desde luego. No, el esfuerzo mundano, prayasa, es eso, mundano. O sea, hay esfuerzo y a veces hay mucho esfuerzo, pero es con el propósito simplemente conseguir cosas materiales y satisfacer los deseos materiales. Y esto no ayuda en absoluto. O sea, no sé. Bueno, podemos concluir con un medio chiste que Prabhupada cuenta sobre los diferentes tipos de actividad. O sea, habla de la persona que, a ver cómo empieza. O sea, es menos peligroso la persona que a lo mejor es un poco perezosa y no hace nada, comparado con la persona que es muy activa.
pero no con conciencia de Krishna. O sea, el ejemplo que da, por eso es medio chiste, es el mono. ¿No? El mono que es muy activo, pero todo lo que hace es simplemente un disturbio y a veces muy peligroso lo que hace. O sea, ¿cómo era? Active Intelligence. ¿Alguien me puede ayudar? Porque es la memoria. Más tú te recuerdas. Uno es como la inteligencia. Bueno, también habla en conexión con la inteligencia activa y la no activa, y luego, pero luego sea activo sin inteligencia. Eso es más peligroso que si no hay inteligencia, mejor que no hagas nada, prácticamente, que uno se queda, ¿no? Pues quédate ahí y no hagas nada, porque si en el momento que uno se vuelve activo, solamente destruye o causa algún problema, como el mono. Eso es o sea, en ese sentido, evitar el esfuerzo mundano. Esfuerzo es bueno si es espiritual. Si solamente es material, mejor no hacer tanto esfuerzo. Que era peligroso ser activo sin inteligencia. Eso es el mono. Que a lo mejor es muy inteligente, pero a nivel mundano. Cómo robar algo, cómo destruir algo, como en Vrindavan, ¿no? O sea, realmente son muy activos, muy inteligentes. ¿Cómo quitarte las gafas? Vienen por detrás, claro. Uno no se da cuenta. A mí me lo han quitado 3 veces, creo. Y sabiendo que me van a venir, lo tenía con precaución y todo, aún así. Son tan, claro, es un disturbio. O sea, mejor que se queden allí dormidos en el tejado, donde sea, en vez de volverse activos. O sea, un poco es eso. Prayasa, mundana, sí, puede llegar a ser muy peligrosa. Pero bueno, a ver, algo más, si no, estamos como a la media hora. Seguimos con Prajalpa, que nos gusta tanto. All right. Otro impedimento es Prajalpa, el hablar innecesariamente. Ahora, esto hace 50 años y hoy día es un otro panorama. Cuando nos reunimos con algunos amigos, de inmediato comenzamos a hablar innecesariamente, lo cual suena igual a unos sapos que croan. Si tenemos que hablar, debemos hablar acerca del movimiento de conciencia de Krishna. Aquellos que no pertenecen al movimiento de conciencia de Krishna se interesan en leer montones de periódicos, revistas y novelas, en resolver crucigramas y en hacer muchos otros disparates. De ese modo, la gente simplemente pierde su valioso tiempo y energía. Los ancianos de los países occidentales retirados de la vida activa juegan a los naipes, pescan, ven televisión y tienen debates sobre ideas sociopolíticas inútiles. Todas esas actividades frívolas y otras más están incluidas dentro de la categoría de Prajalpa. Las personas inteligentes interesadas en desarrollar conciencia de Krishna nunca deben participar en tales actividades. Y claro, esto era hace mucho tiempo donde no había internet y teléfonos móviles. Recuerdo que al principio, de alguna manera, claro, era América, los devotos convencieron a Srila Prabhupada que tenga un teléfono. Porque es muy práctico, ¿no? O sea, que necesitamos comunicar con alguien, pues se iba al teléfono. Y no era un móvil, obviamente, era landline, muy anticuado, que hoy día prácticamente ya en muchos países ya no hay más teléfonos en casa convencionales, no existe. Pero bueno, en esa época le convencieron, quizás en Nueva York, donde sea, y después de pocos días les dijo, quítamelo. ¿Por qué? Que me empezaron a llamar de este sitio, de otro sitio, con cualquier...
Dice, es una molestia enorme, ¿no? Cada 2 por 3 alguien me llama para resolver algún problema. Pues lo quitó. Hoy día es al revés. Tenemos el móvil que ya no solamente significa uno tiene que estar al lado del teléfono fijo si viene una llamada. Si uno está fuera de casa, pues no hay llamadas. El avance es que aunque uno se encuentra en una cueva del Himalaya, prácticamente si tiene cobertura tendrá llamadas y, ¿no? Los WhatsApp cada 2 por 3, pling, un nuevo mensaje. Y eso es todo en la categoría de Prajalpa por el 99,9999% de las comunicaciones porque no son necesarias. Son innecesarias. Que nos hable Govindanandana de su experiencia personal. Maharaj, bueno, es una pregunta en realidad. Pero la experiencia personal es que te encanta tener el teléfono siempre encendido. Sí, la verdad, es adicción, es algo adictivo. Ya ves. Me siento vacío si no lo tengo. Ya, me falta algo. Pero bueno, la pregunta... me puedo olvidar la llave. Me puedo olvidar la llave y no lo recuerdo buscando el celular, no. Me doy cuenta y nada más que me falta. De la categoría de Prajalpa, hay un devoto que tuvo una idea, acá en el Yatra, de juntar a los devotos que se han alejado del movimiento por distintas causas, invitarlos a hacer, no sé, alguna actividad recreativa o de ocio, jugar al fútbol, ver alguna película, etc. Crucigramas. ¿Quién hoy día hace todavía crucigramas? Yo no sé. Pero siempre hay algo por el estilo, ¿eh? A Manimanjari hace crucigramas. Se podría hacer un crucigrama espiritual, eso sí, ¿no? Con cosas de Krishna sería interesante quizás. Una idea. Pues sigue Govindanandana, a ver. Bueno, la idea es de acercar a esos devotos, pero sin que se haga Sin filosofía o se hable de Krishna. Sin Krishna. O sea, la meta es acercarlos para ir después poco a poco que se junten nuevamente, ¿no? Sí. ¿Eso entra en la categoría obviamente Prajalpa o fue un Prajalpa encubierto? Quizás lo has dicho. Puede llegar fácilmente a ser un Prajalpa encubierto, ¿no? Es un poco arriesgado, depende del devoto que lo hace, porque al final a lo mejor se queda tan influenciado por los que están invitados que, ¿por qué me he perdido tanto tiempo no jugar al fútbol? Finalmente tengo un gusto otra vez y pues se va con ellos en vez de que ellos van con él. No lo sé. Sí, normalmente la mejor manera es, pues por lo menos que vengan para tomar prasadam, ¿no? Es como el primer paso siempre es prasadam. Pero si no hay ningún otro interés en nada de conciencia de Krishna, no sé si el fútbol va a ser un gancho para que poco a poco, ¿cómo lo va a hacer? Tener un cuadro de Krishna encima de la meta para cada vez que uno se acerca, de alguna manera está forzado a ver a Krishna por alguna parte. No sé cómo es la idea. En fin. No lo sé, pero bueno, el prasadam sí es fundamental, lo que me dijo, que bueno, tenía esa idea de sí o sí, el prasadam sí. No, eso entonces sí está bien. Prasadam es la única manera para personas que no tienen ningún interés filosófico, pues el único arma realmente es prasadam. Y kirtan sí puede ser, pero ya ahí ya es más difícil a veces. A ver, Manimanjari todavía tiene mano o no? Se ha cansado de la mano.
A ver. Sí, Hare sí, ahora Krishna. está. Deva, ¿cómo estás? Feliz Hanuman Jayanti. Hoy día de la aparición de Hanuman. Le hemos Ajá. celebrado un poquito aquí en el templo. Ni idea, para ser honesto. Porque- Sí, hoy Está bien, ahí lo tenéis, en Bhaktivedanta Menos, hay que ser consciente, muy bien. A ver, voy a chequear en mi calendario Vaishnava, creo que no aparece, ¿eh? No, solamente como No aparece, pero bueno, será. ¿Qué nos dices? sí, porque solamente tocar el tema otra vez acerca de los devotos que dejan la conciencia de Krishna, como que lo que yo veo en este templo y también en el Manor es como que hay una gran fuerza para atraer nuevos devotos, ¿no? Para distribuir libros, es como que todos están, como praise each other, como se alaban los unos a los otros con lo de la distribución de libros. Luego acá tienen una cosa que se llama Studio 108 para la gente nueva, y me parece todo genial, pero como que está completamente olvidado el ayudar a los devotos que se han salido de la conciencia de Krishna. Y yo me puedo incluir también en ese saco, porque tengo yo 2 queridas amigas que se salieron de la conciencia de Krishna. Usted mismo las conoce, Sveta y Sananda, que Sananda hasta me enseñó cómo poner el sari, o sea, fue que la primera de las personas que conocí en conciencia de Krishna. Ahí se cortó. Y luego he tratado de comunicarme con ellas, de llamar, hasta les he mandado Mahaprasadam de las deidades, pero es muy difícil ayudarlas a reconectar. O sea, a ambas les pasó lo mismo, se divorciaron de devotos. Entonces, eso hizo como una ruptura en su vida devocional, ¿no? Como que sintieron que Krishna no las protegió. Ups, se quedó ahí en éxtasis. Cuando se Se ha perdido la conexión, ¿eh? Y luego Mani Manjari, se ha perdido la conexión, no sabemos lo que dijiste. Después de la ruptura. Después de la ruptura tienen como una caída en conciencia de Krishna. Varela estuvo muy cerca de su guru y pudo continuar, pero las otras 2 no pudieron continuar, y hasta ahora a Sananda yo la he invitado a venir acá, y que sí, que no, y al final no logro, no sé cómo ayudarlas, es muy complicado. A Sveta le hacer servicio, tampoco lo consigo. A lo mejor Akshay Baladeva tiene alguna solución. Haribol Maharaj. Sí, no sé si solución no creo, pero me estaba acordando de algo, de una experiencia que yo tuve, bueno, varias, y que tuvimos con mi esposa, y bueno, hacerle una pregunta también, le cuento más o menos la historia simple. Nosotros estuvimos tratando de tirarle una onda a una pareja de devotos, acá cerca de casa, y bueno, en conclusión nos quedamos hasta la 1 de la mañana, mirando películas, acompañándolos, y qué sé yo, y cocinando, siendo que nosotros a las 9, 9:30 ya estábamos durmiendo siempre, porque nos levantamos temprano para ir otro día a Sankirtan. Y bueno, conclusión, o sea, siguen igual, eran devotos de mucho tiempo, mucho antes que nosotros, que no, o sea, no sé si son devotos o no, ponerle que sí, pero no están practicando nada. Y nosotros tuvimos que poner un montón de esfuerzo para algo que no surgió nada. Y es como medio que a veces veo eso, y entonces la pregunta mía es que ellos ya no tenían fe. Ya todo lo que tenía que ver con Krishna lo veían como algo malo. Y veo que a muchos devotos que han dejado la conciencia de Krishna, que algunos por ahí los cruzo, los veo, les pasa eso, pierden la fe. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es que si uno insiste con esa gente, uno comente como esa ofensa de predicarle a gente que carece de fe. Hombre, también depende, o sea, normalmente esa ofensa se refiere a conocimiento más bien confidencial, ¿no? Como se habla de las glorias del santo nombre. Si es filosofía básica, eso no es esa ofensa, porque es la ofensa contra el santo nombre. Okay. Cuando tú le hablas que
Krishna baila en tu lengua cuando cantas y no sé qué. La gente piensa que eres un chalao ¿de qué va? O sea, eso sí, no, ¿no? O sea, pero si te hablas sobre cosas que como ahora hablamos algo de que simplemente es filosofía básica, eso no es esa ofensa. Claro, Ahora, entiendo. hay que tener cuidado, bueno, con devotos quizás no pasa, pero con mayavadis puede pasar. Como tú dices, uno insiste y la persona se irrita y empieza a insultar o o sea, blasfemar en general, ¿no? Eso no es bueno, obviamente. O sea, hay que saber cuándo uno puede decir cosas o cuando mejor es no decir nada, porque si no la gente, de todos modos, si no aceptan, si ya está muy claro que no quieren saber nada, que no están interesados, no solamente ex devotos, sino cualquier otra persona, ¿para qué perder el tiempo? Y quizás no causar una impresión negativa que ya no, ya desde luego no quieren nunca saber nada más sobre los devotos porque son muy pesados, son unos, ¿no? Pesados que simplemente machacan con la filosofía. No, hay que, ¿no? Amablemente, bueno, tenemos diferencia, pero si cuando quieras puedes venir y tomar algo, un refresco, o sea, dejar la cosa tranquila para que no pierdan la conexión. Entiendo, Maharaj. Y hay algo que quería preguntarle, que usted, por la experiencia suya, en poner esfuerzo, por ejemplo, en predicarle a gente nueva y en poner esfuerzo en intentar que los devotos que se perdieron, qué sé yo, se reintegren. ¿Qué da más fruto? ¿En cuál de los dos da más fruto? No, no creo que haya una fórmula, ¿eh? Hay que juzgar sobre lo que uno experimenta. O sea, cuando uno ve que una cosa no es favorable, como digo, que las personas simplemente no tienen interés, no hay que perder el tiempo. Y el ejemplo que tenemos es el mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu, que o sea, Prabhupada lo explica así, es en el Madhya Lila, cuando se fue tanto a Puri como al sur de la India, y no en Navadvip. O sea, Prabhupada dice, Chaitanya Mahaprabhu no predicó en Navadvip porque había muchos, no sé, estos eruditos, smartas y gente así que no tenían interés. Y en el significado, Srila Prabhupada dice que el predicador también tiene que juzgar la situación. Cuando ve que donde estoy predicando la gente no quiere saber, no tiene interés, pues mejor que se vaya a otro sitio. Y él habla de su propia experiencia que en la India, antes de venir a Occidente, él se acercó a varias, como él dice, amigos o conocidos, gente que él conocía, diciéndoles que tú tienes varios hijos, pues dame uno para que lo pueda entrenar, ¿no? En la filosofía Vaishnava, las prácticas devocionales, y la gente respondía, Swamiji, ¿para qué? Eso no da fruto. O sea, mejor que aprenda a mi hijo ser un abogado o lo que sea, pero no tocar la midanga. Eso es como, pues no. Entonces él veía que en la India no había interés y se vino a América y de repente ahí los jóvenes, sorpresa, mostraron interés. Pues es ¿no? Dado la respuesta que cuando vemos que realmente en esa circunstancia o en esta ciudad, qué sé yo, que en este ámbito la gente no quiere saber nada, pues no insistir, no perder el tiempo, vete a otro lado donde la gente está más interesada. Entiendo, Maharaj, entiendo, gracias. Lógico, creo que es sentido común también, ¿no? En cierto modo. O sea, insistir a alguien que no quiere saber para qué. No es ni agradable ni para uno ni para el otro. Pero a veces pienso, no, tengo que convencerle como sea, ¿no? Porque si no, y a veces pues mejor no. A ver, los que están callados hoy, ¿qué pasa? Y se ríe de Varshi, ¿qué? Cuéntanos.
Pero ahora los rusos ya no quieren hablar, mejor no. Pero él es un chileno bueno, que ya... Estuve pensando en lo que usted comentó, que depende del devoto que va a querer organizar fútbol o algo así. Y ajedrez, ¿no? Los rusos son muy ajedrez, buenos. sí, que a veces pensamos que ya estamos muy fijos en nuestra posición, en nuestro servicio, pero el gusto de las personas que no están practicando se transmite inmediatamente. Y hemos visto aquí, incluso en los programas con los devotos, que uno comentaba que se comenzó a trabajar en un restaurante vegetariano. Y él decía con todo el entusiasmo que son muy, ¿cómo se llama? Muy favorables para Krishna. Yo no discuto con ellos, incluso tomo la comida allá mismo, porque es vegetariana, para que ellos puedan ver que yo soy uno de ellos. Y al final, finalmente... Fue uno de ellos. Sí, fue uno de ellos, y después, pero él se dio cuenta y al final discutió ahí y se fue de trabajo y dijo, casi me caigo ahí porque, claro, él empezó a obtener ese gusto de ellos siendo incluso vegetariano. Y es un devoto que lleva 20 años en su práctica, entonces casi él se dio cuenta y dijo que no, claro, que el gusto se transmite más rápido de parte de ellos hacia uno que de parte de nosotros hacia ellos. Eso es, claro. Por eso digo que al final uno juega al fútbol, dice, ay, tanto tiempo perdido olvidándome del fútbol, ¿no? Sí, sí. Especialmente los argentinos tendrán ese problema. Bueno, él es uruguayo, que es parecido. Bueno, también son bueno, y no todos los Sudamérica son muy ya en los favoritos. Cuando hay un mundial, quién sabe si va a ser Argentina o Alemania, ¿no? Entre los dos. Los italianos ya están fuera para la próxima. Que están lamentando, todo el país está como destrozado, ¿eh? O sea, es algo muy fuerte también. Además, cuando la persona no quiere, a veces uno puede lograr efecto contrario. Yo también tengo una conocida que estuvo casi 15 años en Conciencia Krishna, después abandonó todo de pronto. También por causa de separación de su marido. Digamos, es causa externa, pero la causa interna nunca se sabe. Ella incluso ha llegado a decirme que ha perdido, eran 12 años, ha perdido 12 años, ha invertido en Conciencia Krishna y no ha recibido nada. Entonces, claro, ¿cómo va a poder ayudar a una persona así si ella no tiene ningún interés? Entonces, finalmente empezó a postear ya después. Y me dijo, pero lo único que sé es que nunca voy a comer carne, pero después ya vi unos posts en Facebook con pescado y cosas y champaña. Entonces, finalmente, claro, ¿cómo podemos ayudar a alguien que no está interesado? No hay posibilidad, por lo menos tiene que interesarse en algo. Si no, uno también puede caer o escuchar algunas ofensas, ¿no? No, por eso he dicho que uno tiene que juzgar cada caso, que no es ahora la conclusión que todos los que se han alejado ya hay que dejarlos porque son casos perdidos, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Pero puede que sí. No depende también de la causa. A veces es simplemente también falta de buena asociación. O sea, tienen por las circunstancias de un trabajo, lo que sea, ¿no? Lejos del templo viven y nunca están con los devotos. Poco a poco se ven influenciados, pero quieren conciencia. Entonces ahí sí se podría hacer algo, pero si alguien ya ha tenido una experiencia muy negativa y ya es reacio hacia todo, ya es muy difícil. Entonces ahí Maya se encarga normalmente que uno sufre tanto
más afuera que dentro de la conciencia de Krishna, que uno al final dice, uff, ¿dónde me he metido? Y uno recapacita, posiblemente. Gurudev, yo quería hacerle una pregunta también en relación a lo que vimos sobre ver televisión y tener debates sobre ideas sociopolíticas inútiles. Bueno, televisión ahora en nuestro caso es internet, ¿no? Y ahora justamente con el conflicto que hay, uno inevitablemente ve noticias y yo me pregunto cuando veo noticias y me doy cuenta que veo una tras otra, como que me quedo pegado y me pregunto cuál es el motivo de ver esas noticias. Yo en alguna clase de un Maharaj escuché que él decía que normalmente nos gusta ver las noticias porque de esta forma caemos en la ilusión que al tener información estamos controlando la situación. Pues no sé. Bueno, puede que sí, pero no, yo no creo que... ¿Qué significa? Primero, defínemelo. ¿Qué significa controlar la situación? Controlar la situación significa que, por ejemplo, estoy mejor preparado para lo que va a pasar, entonces sé cómo me voy a comportar. Pero, por ejemplo, no sé, en caso de las noticias, yo trato de ver ambas partes para tener, claro, una cierta noción, porque ahora, por ejemplo, en el ambiente artístico, los artistas rusos se ven exigidos por ambas partes, tanto por el occidente como por Rusia, me refiero a los artistas famosos, ¿no? Se ven obligados a definir su postura en relación a la situación. Claro. Entonces, para definir alguna postura, uno también tiene que saber qué sucede, ¿no? Entonces, es necesario tener las noticias, pero por otro lado, las noticias no son muy fidedignas por ambas partes. Eso, porque siempre a la noticia le agregan, ¿no?, una parte emocional cada periodista. Entonces, es como, no sé si es tan inútil o es útil. Esa es mi pregunta. Tener debates sobre ideas sociopolíticas inútiles, dice Prabhupada. Bueno, a la larga es inútil. Sabemos la historia de Prabhupada, como cuando él fue la primera vez y le habló a Bhaktisiddhanta Saraswati sobre movimiento político y Bhaktisiddhanta Saraswati dijo que es temporal. Aún así, o sea, hay cierto como interés, por lo menos en mí sí hay un interés, no puedo negar, de saber qué sucede y quizás en algún momento refutar algunas posturas que podrían ser más desfavorables que favorables. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Yo creo que cualquiera que ha escuchado alguna de mis clases sabe la respuesta. ¿O no? Yo no sé si todavía se escuchan las clases, pero casi en cada clase cito alguna cosa del mundo material que obviamente viene de saber lo que está pasando para ilustrar la verdad filosófica de la conciencia de Krishna. O sea, prácticamente yo creo que en cada clase, de alguna manera. Y usted siempre habla de alguna noticia, pero desde la visión de conciencia de Krishna. Claro, si no, ¿para qué? O sea, para mí, yo lo veo cada día. No, o sea, me entero, ¿no?, lo que está pasando o sea, también para poder estar informado y dar una opinión sobre lo que está pasando, que normalmente confirma completamente lo que dice Prabhupada en el Bhagavatam o en sus significados. Y está también para, o sea, gente que escucha, que sepa que no estamos como completamente, ¿cómo se dice?, oblivious, que no sabemos nada de lo que está pasando en el mundo y estamos viviendo en una burbuja.
sea, también cada uno tiene que saber, ¿no? Cuánto tiempo. O sea, normalmente yo no veo esto como exclusivamente, lo hago cuando estoy tomando prasadam. Quizás no es la mejor manera, pero así no pierdo el tiempo. No estoy ahí simplemente pegado horas y horas y horas, como la gente lo hace con Facebook, para enterarse de lo último y eso es lo único que se hace. Pues no es muy, creo que no es muy recomendable. Pero no, o sea, en general, tampoco leo como artículos enteros normalmente, sino las, ¿cómo se dice? Headlines, ¿no? Y algunas veces sí, yo tengo, en realidad tengo ¿cómo se dice? Una colección de artículos sobre cosas que yo le he dado el título a la carpetita en el ordenador, Amazing News, o sea, noticias increíbles, o sea, asombrosas, y realmente son asombrosas. Por ejemplo, doy o sea, como para mostrar qué locura hay en el mundo, hay un té, o sea, té que se bebe, chino, donde el kilo vale $187,000. ¿Uno puede creerse eso? O sea, si tú, no, pero hay gente que lo compra, gente que va a restaurantes donde te ofrecen una, ¿cómo se dice? Una jarra de té que pagas $3,000. Porque tiene un sabor te lo explican, ¿por qué vale tanto? O sea, hay que ver cómo se dice, ¿no? Jive fele vishaya sagore. La lengua es voraz y como Prabhupada dice del pez, te lleva a la muerte porque no puede resistir, o sea, alcanzar el, ¿cómo se dice? Esto es con el... Anzuelo. Eso, en el anzuelo. O sea, la gente es capaz, y luego antes había otra, eso ya hace años, que en Japón tienen un tipo de cangrejo que es especial porque no sé, o sea, unas historias que vale $13,000. Un solo cangrejo, para, o sea, la gente hace estas cosas para la lengua. Hay un montón y vinos que son súper caros también porque tienen ese sabor especial y todo es por la lengua. O sea, la gente hace unas locuras solamente por saborear. ¿Cuánto tiempo puedes saborear un té? O sea, son segundos prácticamente, ¿no? A lo mejor lo puedes mantener en la boca ahí media hora a ver si... para que valga la pena tanto gasto, pero no, es realmente alucinante. O sea, a mí me gustan esas cosas para la prédica. Me encanta. Cuando descubro algo así, digo, ¿ves? Como no exactamente como se describe. No es mentira. O sea, la gente está realmente fuera, algunas personas, ¿no? Que lo pueden permitirse, gastan miles de dólares solamente para saborear un poco de té. O sea, uno dice, no me lo creo, pero créetelo. Akshay, ¿lo puedes confirmar? Sí, Maharaj, la gente lo hace solo por la lengua, por el ego falso también de que fueron a tomar el té ese caro, ¿ah? Por eso Sí, también, sí. ¿no? Sí. Sí, claro. Está todo relacionado. Oh, my God. Estoy 1 minuto sobre el tiempo y todavía una mano. Ladini, última palabra. Gurudev, ese tipo de personas que gastan miles y miles de dólares en cosas absurdas, siempre me da la sensación de que hay mucha soledad. Por ejemplo, yo veo aquí No sé. No creo. Aristocrática del este, y donde la soledad del aislamiento de la gente y que hacen cualquier cosa con tal de gastan mucho con tal de dar la apariencia de éxito, de ese tipo de cosas. Bueno,
son personas Puede que sí, puede que no, pero de todos los modos, menos mal que nosotros creo que no tenemos ese problema. Creo que a nadie le sobran $3,000 para tomar un poco de té, ¿no? Ni 30. Ni 3, creo, ¿eh? O sea, $3 para un poco de té. Bueno, quizás ahí ya tenemos un problema que Vishnurata no está muy seguro. Oh, Krishna, que nos proteja de la influencia de Maya. Que todo esto es, pero el mundo está lleno de esas cosas, ¿eh? O sea, vamos a terminar aquí, ya son 3 minutos y tengo hambre. No he tomado pasaran todavía, son las 5 de la tarde en Bulgaria. Ahí son las 10 de la mañana, supongo, ¿no? Ya todo el mundo ha desayunado, está tranquilo, no hay ningún problema en los próximos horas. Pues me voy a retirar. Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami. Gaura Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Jai. Goswami ki jai.